Vaya, legislador, ¿buscar una alternativa es posible, Sergio, a todo este escenario que tenemos? A ver, yo creo que la pandemia... El micrófono. Perdón, cierto. Puede pasar, no pasa nada. Yo creo que la pandemia en el principio nos marcó con un temor enorme en el mundo. Y entonces hicimos cuarentena rápido. La cuarentena era para que el sistema de salud esté a tiro de recibir. Pero tiene un límite. Y pasaron 4 meses, así que sin duda se pueden crear situaciones nuevas porque hay que leer lo que sucedió. Cuando el presidente dice hay que entender que la gente no cumpliría fase 1, eso está pasando hace rato. ¿Por qué? Porque en definitiva también, porque funcionó la cuarentena, porque como decía Ginés al principio no terminaba de llegar el coronavirus, por lo que quieran, o todo junto, el impacto que ha tenido en casos concretos y en decesos el coronavirus no fue de la dimensión gigantesca esperada, porque habremos hecho la cosa bien por lo que fuere. Y entonces la gente no se convence de que haya una gravedad. Entonces tendría que haber habido más muertos para que la gente entienda. Es incómoda la pregunta, pero a ver, no. Ninguna muerte es deseable. Lo que es cierto, mira, para poner un ejemplo. Lo que pasa es que hay gente, me recuerdo a una periodista que tiró, decía, parece que hay gente que está esperando o deseando que el justificativo para una cuarentena sean 25.000 muertos, la pregunta es al revés. Si la previsión está debajo de eso, ¿hace falta una cuarentena estricta? No. Es que la cuarentena estricta se supone que es para evitar. Claro. Déjame decir una cosa, pero para evitar que fuese más, y estuvo bien, o sea que pasemos a, bueno, pero ya hicimos algo, ¿en qué números estamos? Por año en la Argentina de gripe y neumonía mueren 32.000. ¿Cerrás la Argentina? No la cerrás. Pero... ¿Por qué? ¿Sos malo? ¿Te gusta la muerte? No. Hay una explicación para eso, porque la neumonía se puede tratar de una forma que el COVID no. Pero Gabriel Mariotto... No, con tratamiento y vacuna sucede eso. Gabriel, Juan Cruzán te saluda, que no te saludé tanto tiempo. ¿Cómo estás escuchando a Brevalla? ¿Qué opinas? Porque me parece que hay un contrapunto muy importante. No, yo estoy en las antípodas de ese pensamiento, con todo respeto al señor Abrevaya, por supuesto. Pero estoy en las antípodas de ese pensamiento, entendiendo que hay que privilegiar la salud, y creo que hay una corriente que pretende que a los números feos que tenemos en la economía se le sumen los números feos de un colapso médico y los números feos en las muertes para generar la tormenta perfecta. Y así como digo que hay que cuidarse, que hay que aislarse, que es el único remedio que conocemos para protegernos de este virus y que no haya más muertes y que no haya colapso, también entiendo que hay que resolver algunos temas estructurales en materia de servicios públicos, en materia de impuestos, para dar alguna aliviada al bolsillo sin tener que salir locamente a la calle como está ocurriendo con una cuarentena que se ha desmadrado. Yo creo que hay que volver a la conciencia y al cuidado. Pero Gabriel, ¿se puede volver a mí me gusta esta frase, pero no encuentro otra manera. ¿Se puede volver a meter a la gente adentro de la casa de vuelta? Porque recién hablábamos con Federico Ávila que el gobierno considera que eso es imposible, que a la gente no hay forma de que... No, y la toma de conciencia que bien mencionaba Gabriel, ¿no? Es fundamental, digo, pero hay que hacer eje y poner el énfasis ahí. Pero ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que si cuando llega la boleta de luz a fin de mes, en vez de pagar la tarifa que está congelada, pero aún en dólares, nosotros podemos pagar en vez del 100%, el 10%, con un auxilio de nuestro Estado, me parece que es una medida que nos va a permitir quedarnos en casa. Si no tenemos que pagar algunos impuestos de más orden... Estado todavía, Gabriel, entonces... ¿Cómo? Considerando este apunte que nos haces, digo, es como más Estado todavía necesitamos. Sí, por supuesto. Aquí hay que resolverlo. Ayer salió una nota muy interesante de Jacques Attali, que es un asesor de Macron, donde planteaba que hay que establecer una economía de guerra. Hay que potenciar la industria de la vida, los temas de industria ecológica, los temas de salud, los temas de educación. A nivel mundial hablamos. Yo creo que el mundo está reconvirtiéndose para eso. Entonces, de esta situación se sale con una economía de guerra y reorientando. Decía Attali, si subsidiamos las empresas de aeronavegación, igual se van a fundir. La empresa de aeronavegación se tiene que convertir en hacer equipamientos sanitarios.
Yo creo que la Argentina tiene que pegarle una vuelta por eso, desde ese lugar. Bueno, pero Mariotto... A la industria de la vida y ayudar a los ciudadanos para que nos podamos quedar todos cuidados. Bueno, Mariotto, hola, te habla Brenda Salva. También me estás dando un ejemplo de Francia y una nota que sucede en Europa, pero estamos en Argentina. Y bueno, tenemos que cuidarnos, pero a la vez, ¿cómo cuidás el bolsillo? El Estado más presente, más intervención, más sueldos extra, más IFE, pero la persona que perdió el trabajo no la puede recuperar, pero la persona que cerró la persiana tampoco la va a abrir más. Entonces, ¿dónde está el marco ahí de recuperación económica y de protección también al argentino? No solamente en la salud, porque quieren salir también. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le decís a ese argentino? Señor, no se desespere. El Estado tiene que estar presente, todos estamos desesperados, todos tenemos inconvenientes, pero del otro lado está la muerte, del otro lado está el virus, del otro lado está la fotografía que nadie quiere, que es que un señor o una señora se quede asfixiado en un pasillo de un hospital. Esa fotografía no la queremos. Entonces, tiene que haber un Estado más sólido, sin ceder a las presiones de abrir la economía locamente, y cuidarnos, tal cual lo planteó el presidente. Pero sí creo que tiene que haber una intervención más fuerte del Estado en materia de asistencia, en todos los aspectos y a todos los sectores sociales. Sí, a ver, Sergio, Sergio. A ver, me parece... Abrir el negocio y, por supuesto, a los más vulnerables, que son siempre los más perjudicados. Creo que... Sergio, sí. Sí, a ver, rápidamente. Me parece que dan los números como para recuperar la economía. No es comparable la Argentina con los países del primer mundo por muchas razones, pero entre otras, porque no es lo mismo que Bill Gates pierda el 10% por el 10% del PBI en comparación de sus ingresos, que un jubilado con la mínima, que es la Argentina, pierda el 10% de sus ingresos. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo que pierda Techin que pierda una pyme de conurbano. Entonces, también. lo que tenés que medir, que es lo que intentaba decir, no es que tenés que dejar de cuidarte, esto lo tenés que hacer. Para eso hicimos la cuarentena y decía, y eso estuvo bien. Lo que tenés que hacer es que con eso tenés que volver a producir. ¿Por qué? Porque tenés que mensurar, tenés que comparar el riesgo contra lo que puede ser peor, que es la catástrofe económica. La economía... Yo me quedo con la palabra del presidente, lo peor es la muerte para mí. A ver, pero a eso peor que la catástrofe económica es la muerte. Bueno, pero peor es la muerte en los accidentes, en todo es la muerte, siempre, cada muerte es lo peor. Pero déjame que te diga esta aclaración no menor. ¿Qué hace que haya menos muertes en el mundo? En los últimos 2000 años hasta hoy, en los últimos 100, en los últimos 50, la economía. Lo que permitió pagarle al médico, al investigador... También la economía la que generó muertes. Ahí tenemos un punto... Eso, déjame que te diga esto, prorrogó la expectativa de vida y pasamos de tener expectativas de vida de 30 años a 74, 75, gracias a que la economía subsidió y alimentó la salud. A ver, Autalán. No la despreciemos. En las últimas horas, un asesor el presidente de los Estados Unidos, Trump, Nora Cámpora, dijo que el préstamo más importante de toda la historia del Fondo Monetario se lo entregaron al gobierno de Macri para que ganara las elecciones. Fue en diciembre, está bien, fue hace 40 años. Ahora, lo que yo digo es, ¿estamos de acuerdo que la economía venía mal y que este gobierno, aún con sus errores, trató de hacer lo que pudo? Pero por supuesto... Digo, porque además hay una hinchada a favor, ¿eh? Hay gente que quiere salir y que quiere soluciones que hasta diciembre no las pedía. A ver, pero por supuesto, lo que pasa es que no es una competencia. Entonces... No, claro, sí. ¿Cuál es la oposición inteligente No, hoy? pero déjame... ¿Patricia Bullrich? No, pero no es una... No, por supuesto que no. Bueno. Pero déjame, porque no es una adjudicación de quién es el peor. Hasta Cristina habían cerrado 7.000 pymes. Ese era el promedio. Con Macri, récord, 20.000. O sea que tenés razón, pero no es que hay mejores maravillas, mundos maravillosos y después peores. Este gobierno recibió eso y recibió 9 años de recesión. Es verdad. Y un endeudador que fue Macri que fue terrible. Es verdad. Sí. Coincidimos. Sí. Pero, ¿qué haces con esto? Tenés la economía hoy, la empeorás, la mejorás, lidiás con la pandemia, me parece con las dos variables, Sí, con a el ver, virus, sí, Gabriel. cuidándote y con la economía, reactivándola. Sí, lo veo a Mariotto escuchar con mucha atención. Digo, ¿qué te genera cuando vos priorizás, ¿no? En la misma línea del gobierno, digo, la salud y cuando se habla de la economía de esta manera, ¿no? Que se la pone por encima de la salud. No es por encima. No hay que poner por encima de la salud nada. Y a la bomba con delay que dejó el macrismo de esta deuda brutal, los números de la salud hay que cuidarlos. Y Europa, como países del primer mundo, están recuperando el rol del Estado, sobre todo en las empresas de servicios públicos. Nunca han cedido soberanía en materia energética y yo creo que Argentina tiene que avanzar en esa dirección y darle un auxilio al bolsillo de todos,
para que nos cuidemos hasta que salga la vacuna. Bueno, Mariotto, hay un punto muy importante que es una frase que a mí me quedó cuando se discutía esta cuarentena, si venía o no venía, que recuerdan que Sergio Berni había hablado de la cuarentena estricta, o sea, totalmente... Allá por el 20 de marzo, sí, ¿no? No, ahora, cuando volvíamos, sí. Pero él dijo algo muy importante, dijo, si volvemos a esa cuarentena total, el confinamiento total, o sea, todos adentro, el Estado tiene que asegurar alimentación y servicios. Creo que es lo que está diciendo Gabriel. Bueno, o sea, como se hizo en Villa Azul, ¿no? Cuando cerraron el barrio. Que sea el Estado el que te asegure que si vos no tenés plata, no puedes ir a trabajar. Para tener plata y comprar alimentos, bueno, que sea el Estado el que te dé los alimentos. Bueno, pero digo, hasta insisto, fue un claro ejemplo lo que sucedió a nivel micro, ¿no? Pero en Villa Azul, digo, se cerró el barrio por completo para que no se desmadre la situación, lograron controlarla y el Estado estuvo ahí día y noche presente de todas maneras, digo, se puede. Sí, Sergio. Sí. La verdad es que lo intentó el gobierno, no es que no, lo intentó. No alcanzó porque la economía venía mal, empeoró y entonces no alcanza, no es que no tenga que ser así, no alcanza. Si vos te quedás sin producción, no hay de dónde sacarla, podés emitir como hizo el gobierno y todos dijimos está bien, pero no alcanza. Después la inflación encima se te dispara, todavía no vimos lo peor en ese sentido. Entonces me parece que combinar producción, trabajo, para aquel que no puede vivir porque no le alcanza ni el IFE o no le llega, como el mismo gobierno aceptó, con cuidados es la fórmula. Es la fórmula mientras vamos saliendo o atravesando lo peor del virus, ¿no? Sí. Atención.